hay muchísimas relaciones entre este cristianismo apostólico y Roma ya, ¿no? Cuando historiador no lo ha dicho, pero yo quisiera saber tu opinión, porque así como lo planteaste, parecería que Pablo lo que hizo fue traer los mejores elementos de eso para constituir una afrenta a Roma, además. Su cristianismo era una afrenta a Roma. ¿De qué manera? A la romana, ¿no? Quería saber tú qué opinabas de eso. Bien, la relación del cristianismo primitivo con este tipo de nociones socioculturales, obviamente, como tú lo has destacado, es complicada, es bastante compleja. Obviamente, al establecer un panorama general, dejé cuestiones de detalle para favorecer ciertos elementos, sobre todo la relación entre ciertas divinidades, algunos emperadores. Los vínculos, por lo menos para mí, entre la obra, digamos, de Pablo, en general esta primitiva literatura cristiana, y las nociones que más o menos pudieran parecer semejantes, tendrían para mí que ver con el sustrato cultural común helenístico. Pablo pues, era un gran conocedor de la cultura antigua, ¿no? Era pues una yuxtaposición de identidades, ¿no? Fariseo, hijo de fariseos, ciudadano de Cilicia, ¿no? De Tarso de Cilicia, y aparte ciudadano romano. O sea, tenemos una mezcla de identidades, una yuxtaposición de identidades impresionante. En este caso, todo este tipo de situaciones o elementos coincidentes, a mí me parecería que tendrían que ver precisamente con este sustrato cultural, intelectual común, que para la redundancia compartía Pablo con su medio. Ahora bien, esto podría ser incluso material de una debate, bueno, no sé si es un debate, plática, para ponerlo en términos más amigables, ¿no? Es decir, lo otro suena un poco más de confrontación. Pero yo sobre todo, y aquí sería una cuestión de que después pues platicáramos y me explicara esta cuestión de la como afrenta que mencionas de Pablo, porque de hecho curiosamente lo que más se ha destacado de las epístolas paulinas o incluso pseudo-paulinas es que en algunos pasajes Pablo manifiesta una expresión o una actitud muy positiva o de colaboración con las autoridades romanas. Lo más claro es Romanos 13, me parece, ¿no? Sométanse, sujétense a las autoridades constituidas. En otro contexto, creo que es primera de Pedro 3:16, me parece, no estoy de acuerdo, no estoy seguro, en donde Pedro, o quien dice ser Pedro, dice honren al rey, honren al emperador, utiliza el término basileus. Algunos estudiosos del mensaje paulino, de la doctrina paulina, han hablado que no nada más estos pasajes, sino ciertos elementos, por ejemplo, de la organización de las comunidades domésticas cristianas, las comunidades cristianas primitivas, de la familia cristiana como tal, en algunos pasajes de Pablo estarían empeñados en ajustar la normatividad cristiana a los modelos y patrones socioculturales del mundo clásico, sobre todo esta relación jerárquica que debe haber en la familia cristiana. Algunos estudiosos han hablado que esto sería una iniciativa de Pablo o de personajes vinculados a él para contraponerse a aquellas versiones del cristianismo, grupos cristianos que tendían más a la escatología, que tendían a esperar el fin del mundo y que tenían una serie de actitudes más negativas o menos conciliadoras con el propio imperio. En ese sentido sí, pues tenemos que ver precisamente cuáles son estos pasajes que se hablan de una afrenta. Obviamente el monoteísmo pues, cristiano per se era un desafío al sustento religioso, a las bases religiosas e ideológicas del mundo romano, lo del culto al emperador. Por ejemplo, como tú mencionas, Augusto era el hijo del divino Julio, Jesús para algunos era hijo de Dios, no para todos los cristianos, pero digamos que sobre todo a mí me llamaría más la atención aquellos pasajes
de un intento de acercamiento, de tender puentes entre las comunidades primitivas cristianas con su medio, lo cual no debe soslayar, como tú bien lo mencionas, o dejas ver, que había tensiones entre los diferentes grupos cristianos al interior de las comunidades cristianas en este tipo de aspectos y en otros, ¿no? Bueno, por acá, luego por acá. Sí. No, pero si hay muchas ya le cortamos. No, como ustedes. Dos más. ¿Dos más? Bueno, entonces. No, ¿cómo? Yo solo quería preguntar, ¿cuál fue la reacción, por ejemplo, que tuvo el Senado ante las figuras de poder que se fue del poder que se fue cargando el emperador? Hubo momentos donde fue muy tenso esto, ¿no? Y parecería que más adelante está como bastante libre la rienda, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción, grosso modo, que llegó a tener el Senado romano respecto a esa divinización? En sus primeros momentos y sobre todo en sus facetas más, digamos, sus facetas extremas, Calígula, por ejemplo, que llegó a exigir culto, digamos, en vida, fue una reacción furibunda, fue una negativa total a este tipo de cosas, aunque Suetonio menciona que hubo algunos senadores y nobles que se disputaron los sacerdocios de Calígula. Es un fenómeno también interesante. Ahora, la oposición o cierta resistencia fue más visible en los periodos mucho más cercanos a la República, donde los sentimientos republicanos estaban más a flor de piel. Ya en épocas, por ejemplo, el siglo II, siglo III, donde el pasado republicano es una etapa muy alejada, donde han perdido estos elementos y donde el poder del emperador se ha consolidado a tal grado que, bueno, se expresó en alguna de estas citas, ya el Senado de la nobleza pues, no tenía mayor escozor, mayores, ¿cómo se dice esto? Mayores oposiciones a las prácticas culturales de los emperadores, siempre y cuando, insisto, se mantuvieran en los lineamientos de la religión tradicional romana. Por eso el ejemplo de Heliogábalo, el expediente de Heliogábalo fue bastante malogrado por los excesos, por este cariz totalmente oriental que tuvo ese culto. Pero por ejemplo, con lo de Maximiano y con lo de Aureliano, no hubo oposiciones notables al respecto. Y por último. Bueno, a mí el papel de Constantino en la historia, sobre todo referida a la religión, siempre se me ha hecho como un parteaguas, porque él, por ejemplo, ya no se dice descendiente de Dios o de un Dios, sino que él ya es designado por Dios, porque Dios a él se le aparece una cruz que le dice que debe instituir el cristianismo, ¿no? Y después también cambia del politeísmo a los santos, es el monoteísmo del Dios único. Pero, por ejemplo, pues me parece que la primera santa de la historia cristiana es su madre, ¿no? Santa Elena. Él, con el poder que Dios le dio, también tuvo el poder de hacer a su madre y no sé a quiénes más santos. Me parece que ahí yo siempre lo he visto más bien como una ambición del poder, como ya lo otro y el politeísmo ya estaban mal vistos, esa autoridad de Dios que tenían los gobernantes, pues yo siento que él ya dice, no, esto ya no funciona, entonces ahora va a ser de esta manera, ¿no? Yo recibo el mensaje de Dios y yo acepto la religión cristiana ya como un hecho, ¿no? No sé, me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, muy sucintamente, porque este es otro tema, y aparte, ¿qué tema? Bueno, Constantino pues, no hizo santa a su mamá, eso fue un culto posterior a Helena. Lo otro es que, precisamente, como se plantea en este comentario, está en esta vertiente del Constantino político, de este Constantino maquiavélico, el Constantino que, por ejemplo, plasma de una manera tremendamente lúcida, pero que hay que matizarla, Burckhardt. Sin embargo, Constantino es una figura aparte, es una figura que sufre una mutación religiosa, que
tiene una serie de influencias religiosas que es prácticamente imposible definir a Constantino a rajatabla como un sujeto con ciertas características. Empezando porque su padre era heliólatra, él mismo se asoció en el mismo momento por el 312 con Apolo, una deidad solar, y termina adoptando el cristianismo. En ese sentido, la religiosidad de Constantino es muy difícil encuadrarla en parámetros o nociones tajantes, sobre todo porque yo tengo la noción de que el cristianismo que se vive, los cristianismos que se viven en este periodo, se viven y se tienen de una manera muy, muy personal, muy ligada a la experiencia propia. En ese sentido tenemos que recordar que lo que conservamos son los escritos de un cierto sector, ciertos sectores, que tienen una imagen del cristianismo, pero que no necesariamente coincide con la multiplicidad de expresiones, experiencias y lecciones que generaban o que tenían los adeptos a esta religión. Y el caso de Constantino pues es emblemático al respecto. Oye, yo te voy a hacer la última pregunta, aunque dije que ya dos, porque tengo curiosidad de saber. También tenían la potencialidad de convertir en dioses a los parientes, como por ejemplo, no me acuerdo bien cómo se llamaba, la abuela de Claudio. Era Antonia. Julia, ¿no? Bueno, es que una era Antonia y otra era Lidia. Bueno, a la que convirtió en diosa después, y hubo a varios de los parientes a los que convertían en dioses, o a los que deificaban. Sí. Digo, ¿por qué tenían ese poder? Y la otra pregunta, o nada más un comentario, era lo supersticioso que eran todos estos personajes, con todos los horóscopos y los astrología. Sí, todos los auspicios que tenían, los oráculos que tenían, a los que acudían. Sí, en ese sentido, por lo menos en los primeros tiempos, la iniciativa podía venir de los emperadores, aunque por lo menos en el siglo I, siglo II, ya después se volvió un poco más formal, la ratificación tenía que venir forzosamente del Senado. Ahora, no necesariamente todos los parientes podían ser divinizados, no necesariamente eran divinizados. A veces se les hacían honores o honras divinas sin que ello necesariamente implique que se divinizara a los familiares. En sentido estricto, a quien se tendía a divinizar era al emperador fallecido, no tanto a los parientes. Insisto, que reciban honores divinos no implica necesariamente, o no conlleva, que que hubieran sido deificados. Excepcionalmente, y si hay algunos casos al respecto, podría darse. Pero bueno, era iniciativa del emperador y debía posteriormente ser ratificado por el Senado. Pero este personaje al que me refiero sí fue deificado, ¿no? Porque ¿quién? la mandaron. Lidia. Te digo, Bueno, sí. sí, porque la habían obligado a que se suicidara y luego... No, Livia murió de muerte no violenta. Pero más o menos, sí la deificaron. Livia me parece que sí. No recuerdo muy bien, me parece que sí. Insisto, no necesariamente implica la deificación el tener honores divinos o ser honrado, ya sea en Roma o en las diversas ciudades del Eso era a lo que me refería. ¿Cuáles eran las características de una deidad como esa o no deidad? Bien. Era una deidad protectora del Imperio Romano, pero que no estaba al nivel, por ejemplo, de lo que sería en la mitología griega como los olímpicos. En el ámbito de lo divino, también en el mundo antiguo, tenía sus rubros, ¿no? sus jerarquías, ¿no? En ese sentido, digamos, no eran obviamente al nivel de Júpiter, de Marte, no tenían este poder, pero sí eran fuerzas benefactoras del Estado romano o de aquellos que pues, eventualmente podían hacer cierta petición. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias y con esto clausuramos este 18 ciclo de conferencias de la Sociedad Mexicana de Estudios de la Religión. Muchas gracias.